Muy bien, pues buenos días a todas. Yo soy Laura San Miquel y bueno, tengo el placer de moderar esta ponencia de Carlos de la Cruz, que bueno, antes de presentarlo voy a recordar que su intervención durará aproximadamente unos 30 minutos y luego tendremos unos 15 minutos aproximadamente también para preguntas. Y recordar también que la audiencia puede usar el chat para ir poniendo sus preguntas o bien levantar la mano y luego le daremos la palabra. Entonces, ahora sí, sin más dilación, presento brevemente a Carlos de la Cruz, que es doctor en psicología y sexólogo, es impulsor y actualmente director honorífico del máster en sexología de la Universidad. ¿Cómo es? UC. Universidad Camilo José Cela. Eso, la Universidad Camilo José Cela. Tanto en su versión oficial y presencial como en el formato a distancia. También colabora en otros másteres, como el máster en integración de personas con discapacidad, calidad de vida de la Universidad de Salamanca, el máster en psico-oncología y máster universitario en estudios LGTBIQ+ de la Universidad Complutense de Madrid, el máster en trastornos del espectro del autismo GATEA de la Universidad Francisco de Vitoria, entre otros, y además es vicepresidente de la Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad y asesor de Plena Inclusión España en temas de sexualidad. También es coordinador del proyecto Sexualidades que Importan junto a Plena Inclusión Madrid y la Fundación GMP, y además colabora en múltiples entidades como la Confederación ASPACE, ASPAIN, FEDER, FEDACE y Autismo España, entre otras. Además, decir que fruto de la colaboración con Plena Inclusión, esta entidad aprobó en 2017 el posicionamiento por el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y destacar por último que Carlos también es autor de varios libros sobre sexualidad y discapacidad, sexología y cuentos infantiles. Pues bien, Carlos, un placer tenerte aquí. Cuando quieras, puedes empezar. Pues gracias Laura. Y bueno, lo primero, antes de intentar compartir pantalla, para que me veáis la cara, que luego veréis la presentación, dar las gracias a Fadenga, que es el logo que veis por aquí por detrás, que me han cedido el espacio para poder hacer la colaboración, que son lo que aglutina las entidades del ámbito de la discapacidad intelectual aquí en Galicia. Y luego, por supuesto, pues agradecer a FIN Barcelona la invitación. Incluso además os agradezco que me hayáis puesto con... Espérate, compartir pantalla, ¿dónde está? Uy, pizarra. Está aquí debajo donde hay un... Sí, no, el compartir pantalla sí, pero lo que no veo es donde tengo la presentación. Vale. Error, pizarra. Bueno, pues dejaré compartir. Bueno, pues lo hacemos sin compartir pantalla, ¿os parece? ¿Vale? Si no, no sé si igual otra opción sería mandarle la presentación Sí. a él o a mí misma para que yo la pueda compartir. Si lo tenía que tener, yo aquí lo veo, un segundito. A ver, aquí lo veo. A ver dónde estáis. Es que yo... A ver, compartir pantalla y aquí tendría que verlo, pero sería aquí, ¿no? Compartir. Aquí no sale. Aquí lo tengo, aquí. Vale, bueno, pues aquí, ahora ya sí lo veis, ¿no? Sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues os decía que os daba las gracias por la participación y hasta también os daba las gracias por ponerme detrás de Camilo Baró, que vamos, ella ha utilizado la frase de cierre y yo la voy a utilizar de arranque, lo de dentro tengo yo un palacio real lleno de cuartos donde patinar. Os cuento también la historia, esta frase la utilizamos en un artículo para la revista muy interesante, yo le firmaba, pero en realidad todo lo interesante que aparecía en ese artículo lo aportaba Camino, que era sobre intersexualidades. Y luego nos pareció, bueno, pues coincidió que era el momento donde la amiga Rigoberta Bandini andaba con esta canción, la de Too Many Drugs, y nos parecía que ese era el objetivo al final de la educación sexual.
que es que percibirnos con palacios reales, es decir, todas las personas tenemos un palacio real y todos tenemos un cuarto donde patinar. Que si nos ponemos ya en el punto de vista sexológico, pues diríamos, bueno, pues los objetivos de la educación sexual pues van a ser estos que voy a plantear. Pero yo digo que casi me gusta más lo del palacio real y lo de los cuartos. A estas alturas de las jornadas no hace falta que venga yo a descubriros que la educación sexual no consiste en transmitir píldoras informativas sobre aspectos concretos. Eso es evidente. Entonces yo los planteo así, pero se pueden plantear de muchas maneras. De alguna manera, la idea es que tengamos unos objetivos, antes de hablar de sexualidad en discapacidad, en niños y niñas con discapacidad, tenemos que mirar de qué estamos hablando. Entonces yo aquí siempre planteo estos objetivos y los planteo, iba a decir, hasta el hartazgo. O sea, quien me conoce sabe que es poco probable que yo haga una comunicación, una ponencia o escriba algo donde no repita esto. Pero sí me parece importante, o sea, no me parece una cosa menor. Es decir, educación sexual en personas con discapacidad, en niños y niñas con discapacidad, tiene que ver con aprender a conocerse, a saber más de cuerpos, de genitales, de propios y ajenos, de la diversidad de los cuerpos, de lo igual, de lo diferente, del placer, de la reproducción, anatomía y fisiología. Bueno, suenan muchas cosas, pero para allá van. Es decir, esa es la dirección. Pero también educación sexual en niños y niñas con discapacidad, por cierto, ya lo digo yo, en niños y niñas con discapacidad y para mí, y para los adolescentes, y para las personas adultas, y para las personas con pareja y sin pareja. Es decir, estos mismos objetivos van a ser compartidos. Yo lo sitúo ahora en la infancia de niños y niñas, niñas con discapacidad, para coger el hilo, pero no le vamos a abandonar. Es importante empezar por el principio y esa infancia, pero siempre van a ser de alguna manera los mismos objetivos o por lo menos la misma dirección. Luego, evidentemente, en cada etapa evolutiva se traducen de una manera u otra. Un objetivo, conocerse, que tiene que ver con cómo soy, anatomía y fisiología. Otro objetivo, aceptarse, y aquí es donde aparece la identidad, y aparece la orientación, y aparecen todos los plurales, y tiene que ver con el cómo nos vivimos. Y la idea es sentirnos queridos y sentirnos aceptados, cada uno con su propia identidad, en el plural que considere. Lo habéis tenido más que trabajado durante estos días, con lo cual no voy a insistir en ese tema, pero es educación sexual. No solo que la gente conozca y reconozca identidades y plurales y diversidad, sino que luego las asuma, las acepte y se sienta uno feliz en cómo es, en cómo se vive. Y luego el tercer objetivo, que ahí es donde aparecen las conductas, los deseos, las fantasías, es que el resultado de esa expresión de lo que llamamos la sexualidad se resuelva de manera satisfactoria. Conocerse, aceptarse y satisfacción. Insisto que estos objetivos los interpretamos ahora desde la infancia, pero si estuviéramos hablando de otra etapa evolutiva, os aseguro que plantearía los mismos objetivos. Luego aquí viene una serie de diapositivas que no me va a parar, que es el cómo justificar el que es importante trabajar el tema de la educación sexual en personas con discapacidad, en este caso en niños o niñas. Y aparece la Convención de los Derechos, la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, esta que se está modificando, los principios éticos. En el modelo de calidad de vida sí que me paro un poco, porque a veces cuando los profesionales, que honestamente me creo que cada vez menos, es decir, yo no lo sé, pero si quisiera lanzar un mensaje optimista, en el sentido de que sí que creo que la mayoría de las entidades del ámbito de la discapacidad, la mayoría de los colegios donde hay niños y niñas con discapacidad, quieren trabajar educación sexual. La educación sexual no les chirría especialmente. Al contrario, creo que saben que está en la carpeta de asuntos pendientes. Pero si aún así alguien tuviera dudas, muchas veces utilizo este argumento del modelo de calidad de vida, porque nadie duda de que hay que trabajar por la calidad de vida de las personas con discapacidad. Eso no lo duda nadie. El modelo de Salog y Verdugo, INICO, Universidad de Salamanca, está muy presente y todo el mundo lo da por bueno. ¿Qué dicen por calidad de vida? Bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. Eso es lo mismo que trabaja la educación sexual. Si no lo quiere llamar educación sexual, no lo llames educación sexual, pero trabaja aspectos que tienen que ver con todo esto. Y si no lo haces por educación sexual, hazlo por coherencia. Bueno, hay más argumentos, pero solo me detengo en uno. Y es para recordar también a mi amiga Soledad Arnau. Me imagino que muchos de vosotros
vosotros lo conoceréis, falleció en noviembre del año pasado, activista del movimiento de vida independiente, sexóloga, coincidimos muchas veces en muchas jornadas, y en un grupo de trabajo en el que coincidíamos, en el que yo presentaba todos estos argumentos para justificar el por qué era necesario trabajar la educación sexual en personas con discapacidad, ella me dijo: Carlos, ¿por qué hace falta más argumentos para trabajar mi sexualidad que la tuya? Y a partir de ahí se acabó la conversación, y yo creo que el argumento para trabajar la sexualidad en personas con discapacidad en la etapa evolutiva que sea es por cuestión de coherencia. Para otras sexualidades o para otras personas no discutimos ni buscamos tan lejos, pues aquí tampoco. Y vaya mi homenaje a la amiga Soledad Arnau. Bien, una vez que planteamos esto, decimos, bueno, pues ya estamos más o menos de acuerdo, ya sabemos de qué va la sexualidad, ya sabemos que es una fruta madura que cae por coherencia, que de verdad yo creo que no hay que pelearla. Honestamente creo que no hay que discutir para hacer educación sexual. Hay que leer, hay que pensar y hay que ver que sinceramente es lo que toca. Entonces, precisamente trabajando con plena inclusión nos planteábamos por dónde empezar. Evidentemente por la infancia, eso está claro. Pero ¿con qué contenidos? ¿Cuáles sean los contenidos? Y ahí surge ese documento al que tenéis acceso sin ningún problema, poniendo en la web posicionamiento por el derecho a la sexualidad de plena inclusión, os saldrá un documento y ahí aparecen los mínimos, que no son los máximos. Ojo, no nos conformamos con trabajar las cosas que voy a proponer ahora. Sí que planteo que para poder llegar muy lejos, esto van a ser los cimientos, esto es lo que hay que trabajar de primeras, pero después evidentemente hay que seguir trabajando muchas más cosas. Aquí no aparece la palabra asistencia sexual, la palabra paternidad o maternidad, incluso la palabra relaciones sexuales, es decir, faltan. Pero este es el principio. ¿Por dónde empezamos? Por la infancia. ¿Con qué contenidos? Y aquí viene una propuesta de mínimos. Mínimos que yo voy a centrarlos hoy. No hay excesivo tiempo en qué trabajar con las personas con discapacidad, pero que esos mínimos, si los queremos hacer real, se tienen que ir acompañados de cierto trabajo con las familias, de cierto trabajo con los y las profesionales y el voluntariado, cierto trabajo respecto a las organizaciones, es decir, las estructuras, las entidades también se tienen que repensar, hasta los espacios, y desde luego cierto trabajo con la sociedad. La idea no es trabajamos con las personas con discapacidad y dejamos todo esto resuelto. Si solo trabajáramos con las personas con discapacidad, aunque lo hagamos bien y lo hagamos desde el principio, esto no está resuelto. Hay que echar fichas, insisto, en las familias, fichas en los y las profesionales y en voluntariado, en las organizaciones y en la sociedad. Luego, si queréis, podemos comentar. Pero o miramos para muchos lados o me parece que nos quedamos a medias. Ya sabéis que en sexualidad, bueno, mínimos irrenunciables, 8. El primero, información y educación sexual. Entiendo que habréis hablado sobre estas cosas, con lo cual tampoco voy a descubrir nada, pero ¿qué quiere decir? Básicamente que el silencio no protege, que el silencio no es una vacuna, que el silencio no educa, que esperar a que pregunten carece de sentido. Es decir, el objetivo de informar y educar sobre sexualidad es que conozcan el mundo que les rodea, Y en el mundo que les rodea está su cuerpo, está sus genitales, hay otros cuerpos, otros genitales, hay gente que se coge de la mano, hay gente que se besa, hay gente que se mete desnuda en una cama y que lo veo en la tele, hay palabras que voy escuchando. Bueno, pues parece razonable que igual que ponemos empeño en que las personas con discapacidad conozcan el mundo que les rodea y les enseñamos lo que son los semáforos y los pasos de cebra y cómo se manejan las monedas, pues no tendría la lógica de querer hacer un mundo inclusivo, personas que puedan desarrollarse en plenitud y negarles la posibilidad de que conozcan tanto como sea posible respecto a la sexualidad. Y esto va desde el minuto 1. Es decir, desde que podemos comunicar, podemos trabajar el tema de la sexualidad. Hablamos de discapacidad y si hablamos de discapacidad intelectual, tenemos recursos y tenemos pictogramas
y tenemos sistemas aumentativos de comunicación, y tenemos hasta salas de estimulación multisensorial, con lo cual luego vendría un siguiente tema, es nos repensamos cómo conseguir que aprendan. Insisto, el límite es tanto como sea posible, tanto como sea posible. Pero lo que no podemos estar es de brazos cruzados, la estrategia que hemos utilizado en otros casos de hasta que pregunten. Esa estrategia es mala siempre, es un disparate, pero en discapacidad genera desigualdad, porque al final otras personas van a conseguir aprender, mientras que a lo mejor la persona con discapacidad no. El no hacer nada no deja las cosas como están, sino que el no hacer nada genera desigualdad. Este punto también me parece importante porque si no hay veces que nos quedamos tranquilos, dice, va, ni mejoro ni empeoro, no. Si no haces nada, empeoras. Otro de los mínimos que hay que trabajar y hay que trabajar desde la infancia es el tema de la intimidad. Es el tema de la intimidad. Con la intimidad, no es solo la intimidad para masturbarse, dicho sea de paso. Yo trabajando con un grupo de esos que llaman en el ámbito de la discapacidad intelectual de autogestores, lógicamente cuando ya nos conocíamos, llevábamos más tiempo, yo les preguntaba, ¿qué queréis? Pedirme que yo luego me encargo de conseguir. Entonces había una pareja que reclamaba intimidad para poder estar juntos en el mismo espacio, en la misma cama. Él estaba en la zona de chicos, no podía pasar a la zona de chicas, ella en la zona de chicas, no podía pasar a la zona de chicos, con lo cual sus encuentros eróticos pues, eran en baños públicos y bueno, por ahí. Ese era un reclamo. Había otro que reclamaba intimidad para masturbarse porque ahí todavía, el otro no está resuelto. Esto sí está resuelto, la gente no llamaba a la puerta, por lo tanto le podían pillar si abría la puerta y se estuviera masturbando. Pero a lo que voy, había otras que decían intimidad para que me dejen en paz, intimidad para estar a gusto, intimidad para estar tranquilo. Y quiero subrayar esto porque la intimidad hace falta para crecer. Todas las personas, todos los niños y niñas, todos los adolescentes necesitamos también las personas adultas intimidad, no solo para temas de conductas eróticas, sino para crecer, para estar a gusto, para saber dónde empiezo y dónde acabo. Por cierto, a veces no la piden, tampoco piden información, hay que dar información, hay que ofrecer intimidad, aunque no la pidan. Y además en esta, y nos lo jugamos en la infancia, con el tema de la intimidad, por ejemplo, cuando aparecen las primeras conductas eróticas, los tocamientos de los genitales, según cómo los resolvamos, coordinados, con criterios, con buen tono, ofreciendo alternativas, probablemente estas conductas acaben en el espacio de la intimidad. Si esas primeras conductas eróticas, o no sé si son eróticas, sí, conductas eróticas, no lo hacemos de esa manera, sino que cada uno hace lo que puede, a veces regañamos, a veces castigamos, a veces ponemos malas caras, muy probablemente esas conductas eróticas acaben en lo prohibido. Ojo, en la infancia se debate si lo sexual acaba en el jardín de lo íntimo, en el jardín de lo prohibido. Si lo sexual acaba en lo íntimo, vamos excepcionalmente bien para poder crecer y para poder lograr esos objetivos, por ejemplo, de satisfacción. Si lo sexual acaba en lo prohibido, mal asunto, pero muy mal asunto. En lo prohibido crecen pocas cosas. Y la palabra satisfacción y lo prohibido se llevan francamente mal. Con lo cual, en la infancia nos estamos jugando bastante más de lo que parece. Avanzando en los mínimos y tratando de ser disciplinado con los horarios, viene otro punto que es lo de la consideración hacia su cuerpo y su pudor. Y fijaros, esto tiene que ver especialmente con las personas con grandes necesidades de apoyo, pero no exclusivamente con las personas con grandes necesidades de apoyo. Tiene que ver con cómo les cambiamos el pañal, cómo les aseamos, cómo les acompañamos o les prestamos apoyos cuando se tienen que desnudar o se tienen que vestir o tienen que ir al baño. Y hay veces que lo hacemos desde la desconsideración, desde el que parece que da igual. Y hay veces que prestamos esos apoyos a niños, pero también a adolescentes, incluso a personas adultas, estando la persona que hace falta porque tiene que hacer ese apoyo, por ejemplo, en el cambio de pañal, pero a veces hay más gente contándonos la ola de calor, o este fin de semana, o este festival, o es que mi pareja, o es que mi hijo, y nos contamos cosas mientras prestamos los apoyos y a veces hay 2 personas, 3 personas, 4 personas y solo hace falta una. Y la excusa es, están acostumbrados, la excusa es, no les importa, la excusa es, no pasa nada. Mal tema. Educación sexual es aprender que a tu cuerpo acceden las personas que hacen falta, solo cuando hacen falta, y si me apuráis, hasta siguiendo un determinado protocolo, aprender usos para distinguir abusos, anticipando.
Y esto es educación sexual. Es educación sexual decir a la gente, saliros fuera que le voy a cambiar. Eso es educación sexual. Y es colaborar en la educación sexual, no entrar cuando le están cambiando. Insisto, es educación sexual. Y esto se aprende desde el comienzo. Cobra especial importancia, evidentemente, a partir de la adolescencia, pero desde el principio se puede trabajar. Por cierto, esto también nos da pista de cómo trabajar temas de educación sexual. A las personas que están sin pañal, dejarlas un ratito sin pañal al día es educación sexual. Y eso tiene que ver con aprender a conocer el propio cuerpo. ¿Cómo voy a conocer mi cuerpo si no llego a él? Si no me dejáis sin pañal un rato. O a veces incorporarlas para que se vea frente a un espejo. Personas adultas con discapacidad que llevan pañal, llevan 20 años sin verse los genitales. Bueno, me enredo, no quiero... que queda más. Autonomía y autodeterminación. Queremos que las personas con discapacidad sean dueñas de su sexualidad, puedan elegir quién les besa, quién les acaricia, o a quién quieren dar un beso, a quién quieren dar una caricia, o si quieren tener relaciones de un tipo, de otro, no sé, con quién quieren compartir cuerpos, afectos, es decir, tomar decisiones, porque además sabemos, todos, todas, todos lo sabéis, que las cosas que hacemos porque queremos hacerlas nos hacen mucho más felices. Pero para eso hay que empoderarse, hay que saber qué me gusta y poder pelear por ello. Bien, las personas con discapacidad a veces no eligen ni la camisa que llevan puesta hoy. Yo esto decidí un día comprármelo y yo he decidido ponérmelo. Las personas con discapacidad a veces no deciden ni qué camisa se quieren comprar, ni qué camisa se quieren poner, ni cómo se quieren peinar, ni con quién se sienten en el autobús, ni qué van a tomar de postre, ni por qué camino vuelvo a casa. Si no eligen, si no deciden, ¿cómo van a decidir sobre su erótica? El mínimo irrenunciable es tratar de que una persona con discapacidad aprenda a tomar decisiones tantas como sea posible sobre aspectos de su vida cotidiana, para que aprendan que se les tiene en cuenta, para no generar indefensión. Porque hay veces que dicen, ¿para qué voy a decir lo que me gusta si se hace lo que dicen otros? Genera indefensión en lo cotidiano y en lo erótico. Bueno, pues aquí hay que hacerlo. Por cierto, como pasa en lo anterior, cualquier chico, chica, chique, al llegar a la adolescencia reclama, tenerme en cuenta, yo esta ropa ya no me la pongo, yo esta película no quiero verla, yo aquí no quiero ir de vacaciones. Y discutimos, la persona con discapacidad no reclama. Bueno, pues aunque no reclama habrá que darla. Aunque no reclame consideración hay que ofrecerla, aunque no reclame intimidad hay que ofrecerla, aunque no pide información hay que ofrecerla. Insisto, si estamos a demanda, llegaremos como casi siempre demasiado tarde. Vamos con más mínimos. Lo de la identidad de género y orientación sexual me voy a detener poco, porque quiero pensar que está trabajado. Muchas de las cosas que ha dicho Camino podrían valernos para lo que estamos comentando aquí. Solo voy a contar un aspecto de un estudio que hicimos. Con ese posicionamiento elaboramos después una encuesta, bueno, una encuesta no, un cuestionario que estaba validado y además tenía unos índices buenos, para ver qué grado de implantación estaba del posicionamiento en las distintas entidades. Bueno, se aprobó justito, pero se aprobó, con lo cual hay mucho margen de mejora. Cuando valorábamos cómo se estaba el grado de implantación de este mínimo, había el ítem que generaba más consenso y era el que preguntaba por aceptar la diversidad. Es decir, las profesionales del ámbito de la discapacidad toleraban la diversidad. Toleran la diversidad. Excelente noticia. Es verdad que un 5% que no puede hacer muchísimo daño, pero hay consenso. Se acepta la diversidad. Genial. Cuando preguntábamos qué hacéis para propiciar que la gente la pueda expresar, poco. No se incluye el tema en los talleres, no se incluye el tema con las familias, no se incluye el tema en los carteles que se ofrecen como, bueno, pues eso, para adornar o para acompañarnos en los pasillos en las aulas. Con lo cual, además de tener la actitud, hay que hacer algo más, que es otra vez lo mismo. No podemos esperar a que haga falta, hace falta. Lo de las relaciones personales, pues también es mínimo, son las relaciones personales. Nadie duda de que queremos que las personas, todas, también las personas con discapacidad, acaben teniendo relaciones eróticas consentidas, equilibradas, igualitarias, placenteras. El mínimo, aprender a tener relaciones personales equilibradas, igualitarias, consentidas, placenteras. ¿Qué relaciones personales tienen a veces las personas con discapacidad? Mi casa, la ruta, el autobús, el centro, la ruta, el autobús, mi casa, el centro, el autobús. Y con la misma gente en el autobús que en el centro,
hay que tratar de propiciar que las personas con discapacidad tengan más redes sociales, más espacio de interacción y no tan organizados. Bueno, perdonad que avance así, pero es la vida. Vamos poquito a poco y vamos con los dos últimos. Uno que tiene que ver con los apoyos, porque todo lo que os he contado antes suena todo muy bien, pero si no hay apoyos no sirve para nada. Para tener información necesitan un apoyo que alguien les ofrezca la información. Para poder tener intimidad necesitan apoyos que alguien les ofrezca la intimidad y así podríamos ir con todos. Es decir, si no hay una persona que preste el apoyo, y fijaros que luego esto se traduce en muchas cosas, hasta a veces para la conducta de masturbación. Y no es que me hace falta que me ofrezcas el espacio, a veces es que hasta me tienes que ofrecer el estímulo. Cualquier otro chico o chica puede acceder al estímulo, incluso puede fantasear con el estímulo. Pero a veces las personas con discapacidad, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual, tendrán dificultades para fantasear con el estímulo, pero que a veces también tienen dificultades para acceder al vídeo, a la foto, al fetiche, al objeto que me excita. Bueno, los apoyos. Bueno, luego os cuento una frase que decía, dice, para ir, dice, no ver problemas y ver necesidades de apoyo. Es decir, donde hay muchas conductas que decimos, no, esto no lo resuelvo, pues en vez de ver el problema, ve qué apoyo necesitas para poder resolverlo. Pero bueno, y lo del enfoque y perspectiva de género, Sole lo explicaba, antes lo decía mucho mejor que yo, pero si la sexualidad de las personas con discapacidad se ve poco, ya sabéis que la sexualidad muchas veces de las mujeres también se ve menos. Y así podemos ir sumando cómo se va discriminando por todo de salirse de la cis heteronorma y todas estas cosas que también tenéis súper hablado. Y aquí solo recuerdo, digo, por poner un ejemplo de que en lo sexual es verdad que estamos mejor, uno ya es mayor, entonces creo que ahora estamos mejor que estábamos hace 20 o 30 años respecto, por ejemplo, al abordaje de la sexualidad de mujeres, pero está sin resolver. Ejemplo, a veces pongo, digo, bueno, hay un niño que masturbando, acariciando sus genitales con 3, 4, 5 años, y no diré que todo el mundo, pero cabe la posibilidad de que haya quien le aplauda y le haga broma diciendo, mira, qué campeón, ahí con 3, 4 años, haya empezado toda una promesa, jajaja, y hasta le riamos las gracias. Pero si es una niña de 4 años la que está jugando con sus labios o con su clítoris, con su vulva, no veo a mucha gente dando palmas. Y a lo mejor veo mucha gente quitándose el sudor diciendo, madre mía. ¿Y esto qué quiere decir? Insisto, es un ejemplo de trazo de brocha gorda, o sea, tampoco le doy mucha importancia. Pero sí quiero decir que la sexualidad de los hombres y también la de los hombres con discapacidad se permite, se consiente, incluso a veces se alienta. Y sin embargo, la sexualidad de las mujeres, y evidentemente más en las mujeres con discapacidad, no se permite, no se consiente y de luego casi nunca se alienta. Con lo cual, en el casillero de mujeres con discapacidad, igual hay que echar alguna ficha más, porque si jugamos a que todo está igual y por lo tanto no hace falta mucho cambio, pues igual la brecha la mantenemos. Bueno, y ya yendo para el final, solo quería comentaros así algunas frases. El otro día, bueno, el 30 de junio, lo pone por ahí, participé en una jornada que montó el Real Patronato de la Discapacidad con 4 mujeres con discapacidad, Rocío Molpeceres, Cristina Paredero, Alicia Rabajo y Carolina López. Y entonces, hablando de cosas, pues veía cómo ellas mismas proponían algunas mejoras a las cosas que os estoy contando. Y entonces, por ejemplo, hablaban de educación sexual inclusiva, evitar un doble itinerario. Es decir, no se trata solo de qué hacemos para que las personas con discapacidad aprendan, sino que es que a lo mejor nos tenemos que plantear que cuando hablamos de la infancia, todos tenemos que aprender lo mismo. No hay una educación sexual para unas y otra para otros. No hay un doble itinerario de la educación sexual. Es importante que las personas con discapacidad tengan una educación sexual, pero es importante que todas las personas aprendan sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. Porque si no, igual lo que estamos haciendo es regular nada más. Mejor que bueno, mejor que malo, pero nada más que regular. Respecto a la intimidad, Rocío recordaba, no solo se trata de respetar la intimidad y aprender a llamar a las puertas y ofrecerlas y pactar unos espacios, sino que la persona con discapacidad aprenda que es tu derecho. No lo hago porque yo sea bueno, no lo hago porque se me haya pasado por la cabeza,
lo hago porque es tu derecho a tener tu intimidad. Con la consideración, hablaban del respeto y lo de los límites y todo ese tipo de cosas. Respecto a la autonomía, hablaban que se acabe ese trasladar esa idea de esto no es para ti, que acaba siendo un esto no es para mí. Insisto, hay que aprender a crecer con ellos, pero hay que propiciar ese crecimiento aunque no se exija. Respecto a la identidad de género y orientación sexual, Alicia recordaba lo de la interseccionalidad y también recordaban que faltan referentes LGTBI dentro de las personas con discapacidad y era necesario trenzar alianzas. En la manifestación del orgullo crítico del 28J había una pancarta llevada por personas con discapacidad intelectual. Respecto a las relaciones personales, no solo hablaba de propiciar, sino que nos recordaban que los espacios de ocio a veces no son accesibles. A veces no son accesibles. Y entonces sí, todos tenemos derecho a ir a todos lados. ¿Puedo acceder? Y algunas recordaba que con movilidad reducida a muchos sitios no se puede acceder. Con discapacidad intelectual a muchos sitios no te dejan entrar. Con la perspectiva de género, pues recordaban la necesidad de acabar con abusos y con todo tipo de violencias hacia las mujeres. El silencio también se interpretaba como una especie de violencia. Y los apoyos, aquí era donde Rocío nos decía apoyos para poder vivir con quien quiera y como quiera y no ver problemas, sino ver necesidades de apoyo. Porque ante algunas demandas enseguida quienes estamos por ahí vemos los problemas para conseguirlo, en vez de pensar qué necesidades de apoyo habría que plantear para conseguirlo. Y una frase con la que acabábamos aquellas jornadas, que la dijo también una de ellas, era el reclamo de poder comer paella aunque no esté en el menú. Porque sí que es verdad que hay veces que tiene la sensación de que cuando trabajamos o abordamos el tema de la sexualidad, personas con discapacidad ofrecemos un menú cerrado y lo que se salga del menú pues parece que no tiene mucho sentido. Por cierto, aprovecho ya que hablamos de comida, está bien lo de centrarse en la persona y preguntarles, pero también está bien revisar las cosas que nos piden, porque hay veces que decimos, ¿qué es lo que más te gusta comer? Y esto en la erótica también tendría algo parecido, ¿no? Pues me gustan los espaguetis, y lo dijo cuando entró en la entidad hace 20 años y sigue comiendo espaguetis como comida favorita 20 años después. Y yo qué sé, que a veces los gustos cambian, los deseos, los estímulos también. Bueno, por ahí hay también para darle alguna vuelta. Y acabo con dos frases. Una de Alicia Baltra, que es Alicia Rabajo, la que participó en las jornadas, tiene un alter ego con la que canta, os animo a que la curioséis, porque está muy bien, quiero decir, no que hable bien, que habla de maravillas, sino que además también lo que canta pues está muy bien. Y entonces hablaba en una de las canciones, que se llama Esta vez, dice que toda la fuerza está dentro de las invisibles. Bueno, yo creo que las propias personas con discapacidad hay mucha fuerza, esta vez no nos volveremos y lo que es nuestro. Y yo creo que ahí estamos. Yo creo que esta vez ya no podemos fallar. Ya no podemos fallar. Hace 20 años lo sexual y las personas con discapacidad no estaban en la agenda. Ahora está en la agenda, no podemos fallar. Y ya que empezábamos con Rigoberta y acabamos con Rigoberta, de la canción Perra, nadie me puede prohibir ladrar. Y para daros envidia, yo ya tengo entradas para el concierto de Madrid. Pues hasta aquí. Yo dejo de compartir y quedo pendiente de vuestras preguntas. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. De momento parece que no hay ninguna pregunta en el chat, así que animo a las asistentes a empezar a preguntar. Yo, por mi parte, tengo algunos comentarios, preguntas así en el tintero, así que me voy a animar a compartirlas contigo. En primer lugar, bueno, me ha dejado como pensando como varias cosas que voy a intentar hilar. Cuando te escuchaba hablar, ¿no? Estaba pensando que bueno, en eso de los dobles itinerarios, ¿no? En esa educación sexual que parece que tenga que ser específica para las personas discapacitadas y, por otra parte, una educación sexual así como en general, ¿no? Para el resto de la población, ¿no? Y pensaba que, bueno, que muchas de las demandas y muchos de los mínimos, ¿no? Que tú has planteado en tu presentación parece que tienen una especie como de raíz estructural, como
que viene dada también por los circuitos segregados por los que muchas veces circulamos, ¿no? Las personas discapacitadas, por ejemplo, ¿no? Lo que comentabas de los espacios residenciales o institucionales que están segregados por género y que por tanto no permiten la circulación de personas de distinto género, etcétera, ¿no? Y pareciera que, o por ejemplo, ¿no? Esa idea de ofrecer intimidad, ¿no? Que también esa falta de intimidad viene dada por el propio entorno institucional, ¿no? O sea, me sugería como que parece que hay como un límite duro, que es como ese entorno que igual en sí mismo está dificultando que todo eso pueda resolverse, ¿no? Y estaba pensando también en Sole, ¿no? Que como sabemos ella era una gran impulsora de la asistencia personal, ¿no? Y pensaba, claro, igual si cambiásemos de modelo, ¿no? Desde el modelo institucional de atención al modelo de la asistencia personal con las adaptaciones que sean necesarias en cada caso, ¿no? En función del tipo de diferencia corporal o mental, igual muchas de esas cosas que ahora nos parecen mínimos quedarían resueltas, ¿no? Y eso era por un lado. Y luego otra cosa que se me ocurría era como esa voluntad que parece que hay ahora, ¿no? Como de promover, ¿no? Ese sujeto discapacitado responsable, ese sujeto discapacitado que sabe que tiene derechos, que tiene que exigir la intimidad, pero que a la vez ese sujeto se encuentra todavía con todo un conjunto de prácticas que le están diciendo lo contrario, ¿no? Entonces es como que actualmente nos encontramos con esos dos discursos que están ahí batallando y que pueden generar confusión, ¿no? Porque por un lado estás ahí con 4 personas cambiándome el pañal y tal, y por otro lado se pretende que yo sea responsable de mi deseo, etcétera, etcétera. En fin, comentarios que se me ocurrían. Vale, a ver, respecto al primero, es verdad, o sea, yo comparto más o menos todo lo que has dicho, pero como hablamos de así de un poquito más de infancia, echamos un poquito más para atrás. Entonces yo creo que donde tenemos que empezar a ofrecer y a cultivar la intimidad es en las casas, donde a veces no pasa, porque digamos luego no lo sé, pero quizás el modelo de residencia tiene que ver con lo que vamos haciendo en las casas, que es primar el vigilar frente a la intimidad. Es decir, desde esa sobreprotección, que además nos lleva a muchos sitios, tiene que ver con más cosas, esa sobreprotección es, para que no le pase nada, siempre dejamos la puerta abierta, por si necesita algo y nos llama, o irle enseguida, por si se cae. Bueno, pues entonces, jornada de puertas abiertas, con lo cual, antes de llegar a la institución, pues ya estamos habituados a que llego ya, digamos, con los brazos caídos, diciendo, ya estoy acostumbrado a que mi intimidad no carece de sentido. Hay que sembrar. Por eso yo creo que este partido, el partido de la sexualidad en las personas con discapacidad, evidentemente, bueno, en todos los casos que tienen que ver con la sexualidad, se juega en los centros educativos y en la infancia y la preadolescencia. Ahí es donde tenemos que empezar a hacer cosas. Ahí habría que empezar a trabajar. Y luego, en los centros, yo he estado en muchos centros, en muchas residencias, algunas pues lógicamente son de estas que tienen cristales en las puertas, que son habitaciones compartidas, las duchas y los aseos ya ni hablamos, etcétera. Pues no sé qué habrá que hacer, pero yo me conformo con poner encima de la mesa la palabra intimidad. Es decir, lo que no puede pasar es que lo hagamos mal pensando que lo estamos haciendo bien. Es decir, si hay una entidad que ahora no tengo recursos económicos para poder hacer habitaciones individuales para cambiar y tal, por lo menos no presumas de que lo estás haciendo bien. Porque si no estás ofreciendo nada de intimidad, en la carpeta de asuntos pendientes ahí tienes tarea. Con lo cual hay que ponerlo encima de la mesa y cuando haya que tomar decisiones habrá que valorar. La intimidad es importante, la vigilancia es importante, el tema económico será importante, pero la intimidad tiene que estar encima de la mesa. Creo que hace unos años no estaba, les daba igual. Daba igual. Y honestamente creo que ahora, yo soy optimista, creo que las cosas están cambiando y sé que no da igual. Y ahora el que no puede ofrecer intimidad sabe que hay algo que está haciendo, que lo está haciendo regular. Pues bueno, muchas gracias por tu respuesta. Tenemos aquí también una pregunta de Estel
que comenta que cuando hacen formación a profesorado en las escuelas de primaria inclusivas, muchas veces les preguntan cómo adaptarlo a personas discapacitadas, ¿no? Y que con esta presentación entiende que en realidad no debería haber una educación sexual diferente, pero se pregunta cómo garantizar estos mínimos de los que hablabas, Carlos, dentro de la escuela. A ver, ¿cómo garantizar estos mínimos dentro de la escuela? No lo sé. Pero fíjate que no me parece complicado. O sea, claro, lo que voy a decir ahora es una obviedad. Es una obviedad. ¿Cómo garantizar estos mínimos? Pues probablemente sembrando en el profesorado la necesidad de qué significan estos mínimos y de trabajar por ellos. Es decir, yo me creo que la mayoría del profesorado es razonablemente sensato y lo que le vamos a pedir lo puede hacer. No le estamos pidiendo nada que le exija ni mucho trabajo, ni mucha tarea, ni siquiera mucha formación. Estos mínimos son muy de sentido común, son muy facilitos de llevar a cabo. Pero hace falta, digamos, generar esa sensibilidad que, por un lado, le saque de el negar la sexualidad, es decir, la sexualidad de las personas con discapacidad no es importante, o de la sobreprotección. Y si les sacamos de la negación y de la sobreprotección, yo creo que esto fluye. Y aquí otro detalle importante es las familias, con las familias. Y igual que tenemos que sembrar esta actitud de ver que lo sexual es algo que está ahí, que es simpático y que para, digamos, contribuir, no digo resolver, digo contribuir a la educación sexual de tu hijo, de tu hija, de tu hija con discapacidad, lo que me está pidiendo es pequeñito, pues yo creo que se garantizarían esos mínimos. De todas maneras, una cosa entre paréntesis, porque hay veces que nos ponemos, joder, ¿cómo hacemos con la educación sexual de las personas con discapacidad para garantizarla? No está garantizada la educación sexual de nadie. La escuela tiene sin resolver el tema de la educación sexual, en infantil, en primaria y en secundaria. Digo, por ahí hay veces que nos llevamos las manos a la cabeza de lo poco que hacemos con personas con discapacidad y dices tú, mira para el otro lado. Y yo a veces en colegios de educación especial hago una charla para familias y vienen más familias que cuando hago la charla en el instituto de al lado. Quiero decir que hay veces que vemos el problema por aquí, ojo, que a mí la pregunta sea cómo garantizar que ahora que se están aprobando tantas leyes, pues que luego esas leyes no queden en la idea de la transversalidad que ya nos pasó en los 90 y salió regular. Bueno, salió mal. Claro, no, totalmente, ¿no? Un poco yo creo que esta respuesta que das va en la línea de esa idea de no pensar en esa educación sexual diferenciada, ¿no? Y no sé si tenemos más tiempo. A ver, un segundo. Ana tiene la mano levantada, me parece. Ah, a ver. Un segundo que intento ver quién tiene la mano levantada. Sí, yo. Diana. Adelante, Gracias. Diana. Gracias, Carlos. Soy Diana Marre, encantada. No escuché la totalidad de tu presentación, pero quisiera hacerte de todas maneras una pregunta. Y viene también un poco, digamos, a continuación de lo que acabas de decir. O sea, la educación sexual, dices tú, no está garantizada para nadie, cosa que realmente estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa con la iniciación sexual de las personas discapacitadas? Lo pregunto en relación con alguna película de hace muchos años, que no sé si recuerdas, que era un señor con una discapacidad severa, es decir, iba en camilla y tenía que estar adentro de una situación durante un tiempo para respirar, que era la vida real en Berkeley, y contrató esto en los 60, 70, una persona, un asistente con quien aprender, iniciarse sexualmente, ¿no? Porque él decía que había llegado a todo, había hecho posible todo, pero esta era una parte de su vida que no había podido desarrollar, ¿no? ¿Tenemos algo en relación con esto? Porque yo hace años invité a una persona que ejerce el trabajo sexual muy conocida en Barcelona, ahora de más de 80 años, que tiene una entidad para esto, y ella decía que una gran parte de sus trabajos tenía que ver con esto, ¿no? Con la iniciación sexual de jóvenes, que de otra manera a lo mejor no consiguen iniciarse. ¿Tenemos algo en relación con esto a nivel legal, a nivel de iniciativas, a algún nivel? Gracias. Sí, a ver, esto nos saca de tema un poquito
y nos lleva a un tema bastante más largo, entonces de tratar de sintetizar para no enredar más de la cuenta. Lo primero, y perdonad el matiz, pero yo no hablaría de iniciación sexual, sino hablaría de qué pasa cuando las personas con discapacidad reclaman interacción erótica, ¿no? Porque lo que estamos hablando es de tener una relación erótica con alguien. Quiero decir que la iniciación sexual tiene que ver con muchas de las cosas que hemos comentado antes, ¿no? Con el que me dejen sin pañal, con el poder acceder a mi propio cuerpo, todo eso es iniciación sexual. Sí, 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 el que te ofrezcan intimidad, el que te ofrezcan estímulos, por ahí van muchas más cosas. Ahora, si llega un momento en el que una persona con discapacidad, a veces con movilidad reducida, reclama el concurso de una asistencia sexual, pues entonces abrimos otro melón y abrimos otro debate. En ese debate estábamos con Sole, precisamente cuando tuvimos esa conversación. Y aquí habría dos cosas. Una, las personas con diversidad funcional, con movilidad reducida, que reclaman la asistencia sexual para poder acceder a su propio cuerpo, para poder tener una relación erótica que de otra manera ellos por sí mismos no podrían tener. En este caso, la figura del asistente sexual sería lo que defendía Sole, Antonio Centeno, el Movimiento de Vida Independiente. El asistente sexual sería un apoyo, es decir, es quien me lleva la mano, es quien me pone encima de la cama, es quien me acerca al estímulo, pero no es quien me excita, ni es con quien yo interacciono, sería el apoyo. Ese sería un modelo respecto a la asistencia sexual que entonces en ese sentido le reclaman como derecho. Es decir, igual que el resto de personas, yo también tengo derecho a poder acceder a mi propio cuerpo y a poder tener placer. Ese sería un modelo. Y luego hay otro modelo que es el de los servicios sexuales. Es decir, que es que una persona con discapacidad, como el resto de personas, a lo mejor reclama, es decir, yo quiero tener la experiencia de lo que es un encuentro erótico con otro hombre o con otra mujer, un encuentro erótico que puede ser genital o puede ser de otro tipo de manera, y necesito que alguien me lo facilite. Entonces buscaremos servicios sexuales. Hay algunos servicios sexuales o gente que ofrece, que a lo mejor no lo llama servicios sexuales, dice acompañamiento erótico. En Barcelona hay algún colectivo que trabaja en este tema, pero en este caso ya estaríamos diciendo, ¿es asistencia o es servicio sexual? Bueno, pues sería para debatirlo más despacito. Pero la primera parte sería el que a lo mejor en ese punto 7 que decía apoyos necesarios, pues quizás en los apoyos necesarios para que la gente con discapacidad, en este caso con movilidad reducida, que no pueden acceder a su propio cuerpo, les facilitemos, igual que le quitamos el pañal a otro para que pueda sentirlo, pues por ahí habría que darle alguna vuelta. Y el otro, pues son los servicios sexuales, que efectivamente pues hay algunos que son más específicos, o sea, como lo hay dentro de la una situación intermedia, como se planteaba en este caso, de este caso personal, es decir, alguien, en este caso era una mujer, una profesional que asiste, por un lado, pero también la persona comienza su experiencia erótico-sexual con esa persona, y justamente ella le dice, si yo soy eficaz, en mi profesión no tendríamos que encontrarnos en esta situación, digamos, no tendríamos que tener un encuentro sexual erótico más de 3-4 veces, porque quiere decir que tú te has ya independizado de esta cuestión y puedes, esto preguntaba, sería un en medio de lo que tú comentas, ¿no? Entre asistente y servicio, ¿no? No lo sé, yeah. No lo sé. Quiero decir que sí existe, es decir, hay situaciones, o sea, por un lado están los que hace apoyos, servicios sexuales, y en medio no sé si por aquí, Diana, lo que tú quieres plantear, que a veces no hay que ir a profesionales, a veces lo resuelve la familia, y lo resuelven amigos de la familia. Es decir, hay veces que yo por ejemplo estoy pensando ahora en una experiencia muy concreta de un chico con TEA que necesitaba que se le facilitara apoyos para que aprendiera a masturbarse, por ejemplo, y entonces hubo que prestar apoyos para que aprendiera a masturbarse. Y esos apoyos significa que yo te acerco el estímulo, te llevo la mano, te ofrezco el espacio, pero luego me quito del medio. Es decir, teniendo muy claro que yo no soy ni quien te excita ni quien te masturba, sino quien te va a propiciar que tú generes autonomía para aprender a masturbarte de una determinada manera. Y eso sí existe también, eso sí existe también. Gracias, Carlos. Bien, señalar que Urco acaba de poner en el chat el link a asistenciasexual.org
para ver ese modelo de asistencia sexual entendida como acceso al propio cuerpo. Sí. Y bien, yo creo que nos pasamos un poco del tiempo, creo que ahora hay un break hasta las 12:30, así que si nadie más quiere comentar algo, agradecer a Carlos especialmente su presentación y a todas las asistentes pues su atención y pues despedir la ponencia. Vale. Sí. Pues muchas gracias. Gracias.